Buenas tardes, chicos. Bueno, vamos a empezar entonces con nuestra clase, con la unidad 2, ¿verdad? Sería la clase número 6. Vamos a hablar sobre genética y la herencia del ser humano. Bueno, dice los caracteres humanos como el color de los ojos, el color del pelo, del cabello, junto con otras características se transfieren de una generación a otra. La herencia es la transmisión de información genética de los progenitores a su descendencia. Generalmente sigue patrones predecibles en organismos tan diversos como en los humanos, en los pingüinos, en las levaduras de la panadería y en los girasoles. Para que ustedes se den cuenta, esto sigue patrones no solamente en todos los organismos vivos y no solamente en seres humanos. Acá ustedes pueden ver que tenemos diferentes tipos de razas, de colores de piel, de colores de pelo, ojos y así sucesivamente. Todo eso nos da la herencia. ¿Cuál es la definición entonces de herencia? Entonces es de genética, perdón, es la rama de la ciencia que estudia cómo las características de los organismos vivos, tanto en la parte de lo que es morfológica, fisiológica, bioquímica o conductual, se generan, se expresan y se transmiten de una generación a otra bajo diferentes condiciones ambientales. Entonces, esa es una definición muy buena de genética. Entonces, todo se va a transmitir, ¿verdad? Siempre de una generación a otra, pero bajo unas condiciones ambientales. Perdón. La genética tiene por objeto entonces el estudio de la herencia biológica y se atribuye a Mendel el mérito de haber dado el carácter científico a dicha ciencia. Gregor Mendel, el señor que le estamos viendo acá en la figura, él se centró en la herencia de caracteres, cada una de las particularidades morfológicas y fisiológicas que se pueden establecer en una especie y en individuos, o sea, en particulares, ¿verdad? Trabajó también con la planta del guisante y habla de factores hereditarios. Todavía él no habla de genes, sino de factores hereditarios. Algunos conceptos básicos, ¿verdad?, sobre genética. Entonces, el primero de ellos es el gen. ¿Qué es el gen? Es un fragmento de ADN que constituye la parte más pequeña o la unidad más pequeña funcional, es decir, que contiene la información hereditaria, ¿verdad?, capaz de determinar un carácter morfológico o fisiológico. ¿A qué le llamamos locus? Le llamamos locus al lugar que ocupan los genes en los cromosomas, y loci es lo mismo que locus, pero en plural. ¿Qué son los alelos? Los alelos son cada una de las variantes de un mismo gen que ocupan el mismo locus, ¿verdad? O sea, el mismo cromosoma, en los dos cromosomas homólogos, y se representan estos con letras. Los organismos diploides poseen dos alelos para cada gen. Si son iguales, el individuo es un homocigoto dominante, acá tenemos del tipo AA mayúscula, o recesivo AA minúscula. Si son diferentes, será entonces un heterocigota A grande A chica, ¿sí? Entonces, estos son algunos de los conceptos básicos. Acá, para que ustedes puedan ver, ¿verdad?, dos figuras en donde tenemos un homocigota dominante, AA mayúscula, o recesivo, ¿verdad? Y si son diferentes, será un heterocigota. Entonces, acá tenemos unos alelos y el loci, ¿verdad?, en donde tenemos los que son dominantes porque tienen mayúsculas, o el primer alelo, que es el cromosoma A mayúscula, alelo 1, y el segundo cromosoma, que es el alelo A pequeño, o alelo 2. Entonces, podemos obtener de la fusión de estos dos alelos estas cuatro combinaciones. Podemos tener un homocigota puro A grande, un homocigota recesivo A chico, y dos heterocigotas A grande A chico. Acá yo tengo una figura de cómo yo pueda encontrar
dentro del núcleo de la célula al cromosoma, y este cromosoma tiene la estructura del ADN. El ADN es el que va a llevar el gen, ¿verdad? Dentro del ADN está el gen, que es lo que lleva la parte de genética, vamos a decir, y dentro de ese gen están ya las bases que constituyen ese gen, ¿verdad? Que son las bases pirimídicas, o sea, el nucleótido en sí. Siguiendo con los conceptos, ¿verdad? El que es el genotipo es el conjunto de genes que tiene un organismo y que permanece constante a lo largo de su existencia. ¿Qué es el genoma? Es el conjunto de material genético que incluye a los genes y al resto del material genético que no se expresa. ¿Qué es el cariotipo? Es el conjunto de todos los cromosomas de cada célula representadas micrográficamente. Y el fenotipo es la expresión del genotipo, ¿verdad? Más del genotipo en forma de carácter morfológico o fisiológico y que puede cambiar, pues está influenciada por el ambiente. Entonces el fenotipo va a ser, el fenotipo como acá dice, va a ser el genotipo más las características del medio ambiente. Esto es lo que me da el fenotipo. La herencia dominante serían los híbridos, muestran el fenotipo del alelo dominante, por eso le llaman herencia dominante. Herencia recesiva es cuando los híbridos muestran el fenotipo del alelo recesivo, y la herencia intermedia serían los híbridos que muestran fenotipos intermedios entre los dos progenitores. Y cuando hablo de una codominancia es que los híbridos tienen rasgos de los dos progenitores. Vamos a empezar entonces a hablar sobre las leyes de Mendel, ¿verdad? Que fue el padre de la genética, como dijimos ya en principio, ¿verdad? Y la primera ley de Mendel habla sobre la uniformidad de los híbridos. Entonces, ¿qué pasa aquí? Cuando se cruzan dos razas o líneas puras que difieren en un determinado carácter, los descendientes de la F1 son todos iguales entre sí, tanto fenotipo y genotípicamente, e iguales en cuanto al fenotipo a cada uno de los parenterales. Los parenterales van a ser los padres y la descendencia serán los hijos. Entonces, yo tengo acá un padre que es un homocigota dominante, ¿verdad? De color rojo a grande. Voy a tener un padre homocigota recesivo a chico. Cuando yo junto estos ambos padres, ¿verdad? Tengo la fusión de ellos y entonces voy a tener como descendencia, ¿verdad? Un organismo heterocigoto a grande a chico, pero siempre va a llevar la característica fenotípica o el color o el rasgo que se pueda ver, ¿verdad? Del padre con homocigota dominante, ¿verdad? Que sería el color rojo de la flor, ¿verdad? Entonces, esta es la primera ley de Mendel, en donde le llaman la uniformidad de híbridos. La primera ley de Mendel, entonces, ¿qué dice? Dice que la uniformidad de los híbridos de la primera generación, cuando cruzan dos variedades de individuos de raza pura, ambos homocigotas, acá grande a grande, a chica, para un determinado carácter, todos los híbridos de la primera generación F1 son iguales. O sea que acá yo voy a configurar esto y toda la primera generación, ¿verdad? De híbridos va a ser siempre, F1 va a ser siempre heterocigota y con el color o el fenotipo, vamos a decir, del dominante. Entonces Mendel llegó a cruzar a esta conclusión al cruzar variedades puras de guisantes amarillos y verdes, pues siempre obtenía este cruzamiento de variedades de guisantes amarillos porque era el dominante en esta parte. En cuanto a la segunda ley de Mendel, habla ya de la separación o la disyunción de alelos. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando se cruzan los híbridos de la F1 entre sí y se observa que la F2, que sería esta, la proporción fenotípica sería lo que se ve, ¿verdad? Es de 3 a 1, reapareciendo el factor que había desaparecido en la F1. Entonces nosotros cuando
Vamos a decir, cuando fusionamos los primeros homocigotas dominantes, ¿verdad? Y recesivos, obtuvimos descendencia heterocigota F2, ¿verdad? Entonces, con el color del dominante, que sería el rojo. Entonces, cruzamos ambos, ¿verdad? Como parenterales acá en esta ocasión y obtenemos esta proporción fenotípica. ¿Qué quiere decir eso? Que vamos a obtener un homocigota puro dominante a grande, un homocigota puro pero recesivo a chico y dos heterocigotas de fenotipo dominante. O sea que yo voy a obtener tres flores de color roja a una de color blanca. A eso yo le llamo proporción fenotípica, ¿sí? Entonces, de 3 a 1. Entonces, la segunda ley de Mendel habla de la separación o la distinción de alelos. Mendel tomó plantas procedentes de las semillas de la primera generación F1 del experimento anterior y las amarillas A, grande A chica o una heterocigota y las polinizó entre sí, ¿verdad? Las cruzó. ¿Qué quiere decir eso? De ese cruce obtuvo semillas amarillas y verdes en la proporción de 3 a 1. ¿Qué quiere decir eso? 75% son amarillas y 25% verde. Acá apareció de nuevo el color que se había perdido en la generación F1. Así pues, cuando el alelo que determina la coloración verde de las semillas parecía haber desaparecido, ¿verdad? En la primera generación filial, vuelve a manifestarse en esta segunda generación F1. Cuando hablo de alelos, relación entre alelos, puedo tener una herencia intermedia y una codominancia. Cuando yo tengo intermedia, dice que dos alelos implicados en un carácter se expresan con la misma intensidad, o sea, la misma cantidad de características. De forma que los híbridos manifiestan un fenotipo intermedio entre a los diferentes homocigotos de ambos alelos. Entonces acá yo tengo un homocigota puro pero recesivo y la herencia va a ser intermedia, va a ser la misma intensidad de ambos, pero va a ser una heterocigota, ¿verdad? Con características tanto del recesivo como el del dominante. Cuando hablo de una codominancia, los dos alelos tienen la misma intensidad para expresar, pero ambos lo hacen por igual del modo que el híbrido presenta a la vez el carácter, en los dos sentidos que se manifestarían si estuvieran como en homocigosis. Entonces, ¿qué pasa? Como que 50% viene del recesivo y 50% viene del dominante. La descendencia siempre va a ser heterocigota, pero en la característica fenotípica, la característica que yo voy a ver acá, en este va a ser intermedio y en esto va a ser dominante, un 50 y un 50%. Bueno, chicos, con esto está terminando mi clase, ¿verdad? Y vamos a seguir hablando, ¿verdad? Tenemos varios puntos todavía, por ejemplo, el retrocruzamiento, cruzamiento prueba y la tercera ley de Mendel, que es la de segregación independiente. Acá ya tengo varias características, ¿verdad? O sea, ya voy a cambiar otras cosas, voy a colocarle, ¿verdad? A mis características que tenía antes. Acá va a ser de un color liso y de un color, de dos colores, que es el amarillo y el verde, y de otra característica que le añaden, que va a ser lisa y va a ser rugosa. Entonces, acá en la tercera ley de Mendel habla sobre la segregación independiente, ¿verdad? Y esto vamos a estar hablando ya en la próxima clase. Muchas gracias y buenas noches.